Dios les bendiga a todos en este hermoso mediodía. Esperamos que hayan tenido una buena semana de trabajo, de quehaceres, pero sobre todo que hayan tenido también su buen tiempo con el Señor, en oración, en lectura. Es nuestro deseo también que Dios nos ayude en este día para compartir este mensaje con ustedes. Y quiero comenzar con una oración. Gracias a todos los que están conectados ya por ahí. Recibimos ya mensajes si íbamos a comenzar o qué pasaba, pero bueno, qué bueno que preguntan. Los invito a orar ahí donde esté en su casa. Oremos para comenzar este servicio. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por este hermoso día que nos da, Señor, donde el sol se puede sentir. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por amarnos, gracias por ser el único Dios, como dice tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta hora, pidiendo que seas tú el que tome el control de este tiempo que vamos a estar compartiendo de tu palabra, mi Dios, tu palabra, la cual pedimos que haga impacto en nuestras vidas, en tu congregación, Señor, en cada persona que va a estar mirando este mensaje, Señor, hoy, más tarde o un día estará mirando este mensaje. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. La honra y la gloria siempre te la damos a ti. Eres el único que la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, queremos invitarlos a que se gocen en este tiempo de alabanza y adoración que vamos a tener. Cante con fuerza ahí desde su casa. Sabemos que no lo podemos escuchar, pero pues cuando decimos Dios les bendiga, por ahí pueden escribir un amén, porque no los escuchamos, pero sí podemos mirar sus comentarios. Entonces, gocémonos en el Señor con la alabanza y la adoración a continuación. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Hoy en esta mañana estaremos cantando de Tu pueblo dice gracias, y con esa canción le diré un versículo diciendo en Salmos 69:30: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Ha sido lluvia las naciones.
Y con esto te voy a dejar con el versículo que dice en la Biblia de Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo.
Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes que están ahí conectados y los que en algún momento se conectarán y en el futuro también. Es hermoso que el pueblo de Dios diga gracias y muchas gracias a nuestro Dios por todo lo que hace. Y también este último canto que decía, aunque no podemos ver, el Señor sigue obrando, hermanos. Hermanos amigos que están conectados, el Señor sigue obrando cada día. Sigue obrando en nuestras vidas. Escuché un predicador famoso, escritor de libros, dijo, vamos a salir de esta. Sea aquí o sea en la presencia del Señor, pero vamos a salir de esta. Me gustó esa forma en que lo dijo. Porque sea aquí o sea en la presencia del Señor, saldremos de esto. Y es hermoso que el pueblo de Dios diga gracias. Y es hermoso saber que aunque no podamos mirar, nuestro Dios está obrando todavía en nuestras vidas, en nuestras familias. Entremos directamente a la palabra del Señor. Los que ya han estado mirando por algún tiempo los mensajes, saben que a veces hago cadenas de mensajes, le doy cierta continuación a los mensajes. Vamos a estar en la carta a los Efesios. Mientras yo hablo por un momento, que hablo bastante, dirá, voy a hablar por un momento para darle tiempo a usted que está ahí conectado, para que busque en la palabra de Dios, la Biblia, o bueno, si busca en su teléfono ya no nos va a mirar, pero doy tiempo para que busque carta a los Efesios en el capítulo 1, carta a los Efesios, en el Nuevo Testamento, para dar una idea por ahí. Estamos en el Nuevo Testamento. La palabra o el mensaje que tuvimos la semana pasada era que alabemos a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. Ese fue el mensaje del miércoles. Me voy a conectar un poco con lo que compartí el miércoles. ¿Por qué lo hago? Para que los que hoy están por primera vez mirando estos mensajes puedan conectar lo que dije el miércoles con lo que voy a decir el día de hoy. Y entonces digan, oh, con razón el hermano mencionó esto, y les quede una enseñanza clara en su corazón de ustedes, en su mente. Y por qué no, les nazca ese deseo de querer conectarse otra vez el próximo miércoles, y así los domingos que estemos compartiendo a través de estos medios. Y cuando todo esto suceda, todo esto pase, usted en su corazón diga, yo quiero ir a mirar en vivo allí, a la iglesia, al templo, quiero ir a mirar todo el grupo de alabanza cuando canta, todos los hermanos aplaudiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pues queremos que la enseñanza quede clara en sus corazones para que diga, quiero ir ahí, quiero ir a visitar a esas personas que desde ahora se lo digo, somos personas como usted, así, sencillas, personas sencillas. Tratamos de ser amables, tratamos de servir a la comunidad, tratamos de hacer lo que podemos. Otra vez le digo, somos personas como usted que nos está mirando, personas, tratamos de ser lo más sencillo que podamos. Vayamos a la palabra de nuestro Dios, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 15 hasta el 23. 15 hasta el 23. Y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: por esta causa, también yo, hablando el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento
de Él, dice la Biblia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Voy en el versículo 19, por si andaba un poco por ahí. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Escucha esa palabra, es clave ahí. Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la palabra de nuestro Dios. Ahora, para conectarnos, le comenté y al último no dije nada. Ahí vamos. El miércoles pasado compartí, alabemos a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Bueno, le digo rápidamente, el apóstol Pablo alababa a Dios. Hay un versículo, en el versículo 3, el apóstol Pablo decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice la Biblia. Así, versículo 3. El apóstol Pablo alababa a Dios de esa manera, diciendo todo lo que él sentía en ese versículo. Y después, lo voy a decir nada más a grandes palabras, dice ahí la Biblia, ya lo mencioné, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Después el siguiente versículo dice, según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice la Biblia. Y después, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, dice el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Entonces ya mencioné tres cosas de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, y por eso mencionaba el miércoles, alabemos a Dios por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes que están ahí conectados, lo ha hecho por usted. Dice la Biblia, bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según ya había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y después dice que también había predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mencionaba, no hay ningún mérito en nosotros, todo lo ha hecho nuestro Dios. ¿Acaso no vamos a alabarlo por todo lo que ha hecho para con nosotros, mis hermanos, amigos que están ahí mirando hoy en esta hora? Todo eso mencioné el día miércoles. Después decía, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por la gracia, por la grandeza de su gracia nos hizo aceptos. No éramos aceptos, pero nos hizo aceptar en Él, en Jesús. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dice la Biblia otra vez. Nos bendijo, nos eligió, nos predestinó, nos hizo aceptos, y lo que acabo de mencionar ahorita, nos redimió con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a
alabar a nuestro Dios por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Y ahora, después, ya para terminar el miércoles, mencioné que no solamente había predestinado, elegido, bendecido, redimido, sino también había sellado, dice la Biblia en el versículo 13 y 14, fuimos sellados, dice la Biblia, y esto fue algo muy importante que mencioné el miércoles para que no se quede ahí perdido todo esto. Lo voy a mencionar otra vez en esta hora. Dice la Biblia que después de aquellas personas escucharon la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, de nuestra salvación, creyeron, hermano amigo, creyeron en lo que estaban escuchando, el evangelio. Creyeron. Eso es tener fe, eso es poner su confianza en Jesucristo. Después dice la Biblia, fueron sellados, propiedad privada, propiedad de Dios. ¿Por qué dije eso? Porque aunque todo lo que mencioné suena muy hermoso, bendecido, elegido, predestinado, redimido, aceptado, aunque todo eso sonaba muy hermoso, hubo algo que este grupo tuvo que hacer: aceptar la verdad, el evangelio, y creer en Jesucristo, y entonces fueron sellados. Muy importante lo que acabo de decir ahorita. Después de mencionar todo esto, ahora le menciono el tema de hoy. Ya alabamos a nuestro Dios por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Ahora, el tema de hoy, y estoy basado en el versículo del 15 al 23. Tema de hoy: ¿cuál es tu oración? ¿O cuál es mi oración? ¿Cuál es tu oración a Dios para con tus hermanos? Nuevamente lo digo. ¿Cuál es tu oración o mi oración a Dios para con tus hermanos? Para con tus familiares. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Lo digo en otra forma más clara. ¿Qué le estás pidiendo a Dios que haga con tus hermanos en Cristo, con tus familiares? ¿Cuál es tu petición a Dios? Ya alabamos a Dios por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Ahora nosotros, ¿qué le estamos pidiendo a Dios por aquellas personas que quizá no lo han conocido todavía? ¿Qué le estamos pidiendo? El apóstol Pablo, y ahí es donde entramos en el versículo 15 inmediatamente, en el versículo 15, dice 15 y 16, Pablo dice que por eso que ha sucedido con estos dos grupos de personas, los judíos y los gentiles, por esa causa también, él, habiendo oído de la fe de ellos en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, eso era lo que estaba pidiendo Pablo para la iglesia de Éfeso, para conectarnos mejor. Si eso era lo que estaba pidiendo Pablo por la iglesia de Éfeso, ¿qué estás pidiendo tú a Dios para con tus hermanos, para con tus amistades? ¿En qué forma le estás pidiendo a Dios, o qué le estás pidiendo a Dios a beneficio de tus hermanos en Cristo? Porque el apóstol Pablo dice que no cesaba de dar gracias y de orar por ellos. Es importante. Por eso el tema: ¿qué estás haciendo tú por tus hermanos en la fe? ¿Qué estás haciendo tú por aquellas familias que sabes que no conocen de Dios? El apóstol Pablo dice que no cesaba de dar gracias y orar por ellos. Los recordaba. Seguramente cuando tenía su tiempo de oración, ahí se acordaba. La iglesia de los Efesios, la iglesia que está en Éfeso, tengo que pedir también por ellos para que Dios haga. No me voy a meter en eso todavía porque tengo un punto específico para eso que Pablo quería que Dios hiciera con ellos. Pero cuando él dice en el versículo 16, no ceso de orar por ellos, de dar gracias, mire lo que Pablo estaba haciendo. Pablo le mandó una carta a los tesalonicenses también, la primera carta, y en el capítulo 5, versículo 17, Pablo le decía a los tesalonicenses: oren sin cesar, oren sin parar.
manténganse orando por los demás, por ellos mismos. Pero, ¿qué sucedería si Pablo solamente lo usaba de palabras diciéndole a ellos, hagan esto, y Pablo no lo hacía? Pablo lo dice aquí en el versículo 16, él lo practicaba. Y es hermoso poder decir a alguien, haz esto, cuando uno mismo lo está practicando. Sería algo, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero decirle a alguien que yo no estoy haciendo, decirle a alguien que haga algo que yo mismo no estoy haciendo, me sentiría mal conmigo mismo, hermano, amigo. ¿Cuál es tu oración a Dios para con tus hermanos? Porque la de Pablo era orar por ellos, dar gracias por ellos, como el canto que escuchábamos en un momento pasado. Tu pueblo dice gracias. Ahí estaba. Ahora, ¿qué le pides a Dios para los hermanos en la iglesia donde tú vas? La iglesia donde tú vas, no sé cuál sea, pero donde tú vas, ¿qué le pides a Dios en beneficio hacia tus hermanos? Pablo estaba pidiendo, ahorita entro en eso. ¿Qué le pides a Dios en beneficio para tu familia? ¿Cuál es como padre, como madre? ¿Cuál es tu petición a Dios para con tu familia? ¿Qué le pides a Dios para con tus amistades? ¿Qué beneficios pides al Dios Todopoderoso para con tus amistades? ¿De qué manera pides a Dios que los bendiga a tus amistades, a tus familias, a tus hermanos en la fe? ¿Qué le pides si eres pastor y en algún momento llegaras a mirar este mensaje? ¿Qué le pides a Dios para con tu congregación? Colega, ¿qué le pides a Dios para con tu congregación? La iglesia que tú estás pastoreando, que tú estás guiando, ¿qué le pides a Dios? Pablo, ahorita entramos en lo que él pedía específicamente, pero él no cesaba de orar por ellos, de acordarse de ellos en sus oraciones. ¿Qué estás pidiendo tú como líder de alabanza? Digamos, tú eres el líder de alabanza. Tú estás ahí, enfrente de la congregación. ¿Qué le pides a Dios para con la congregación? ¿Qué le pides a Dios para con tu ministerio? ¿Qué le estás pidiendo al Señor para tu ministerio? Si eres diácono en una iglesia, ¿qué le estás pidiendo a Dios para ejercer tu diaconado a favor de aquella congregación? ¿Cuál es tu petición a Dios? Pablo no cesaba de orar por aquellos hombres, por los efesios, la iglesia de Éfeso. No cesaba de orar. Si eres diácono, ¿qué le estás pidiendo a Dios para la iglesia donde tú estás sirviendo en ese ministerio? Te voy a dar un ejemplo de lo que Pablo pedía por la iglesia de Éfeso. Pero antes te quiero decir algo. Dice la Biblia en la carta primera a Timoteo, en el capítulo 1, que es la misma iglesia de Éfeso de la cual estoy hablando en este momento. ¿Por qué Pablo oraba, no dejaba de orar por estas personas, recién convertidos algunos? Hace tiempo miré a mi pastor David dando una entrevista y él dijo, nos ha faltado mucho en el área de cuando alguna persona le entrega su vida al Señor. Nos ha faltado mucho en enseñarles los pasos que siguen. Y lo dejamos ahí al que siga viniendo y muchas de las veces vienen arrastrando cosas del pasado. Y eso les viene acabando por afectar su vida espiritual, su nueva vida. Y él mencionaba, nos ha faltado darles un seguimiento y saber cuál es el trasfondo de sus vidas, el trasfondo familiar. No todos, pero algunos caen. Pablo, cuando le mandó la carta a Timoteo, le hablaba acerca de la iglesia de Éfeso y le decía de esta manera. Se parece que no quería quedarse muy bien Timoteo, poco terco por ahí, pero Pablo le dice de esta manera, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Pablo tenía que viajar a otro lugar.
para que mandases a algunos, en orden, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Estamos hablando de la misma iglesia. Pablo sabía lo que sucedía por ahí en la iglesia. Sabía que había personas que estaban enseñando diferente doctrina. Perdían el tiempo en cuál será mi árbol genealógico, en historias, en cuentos, y perdían el enfoque que todo se trata de un corazón limpio, amor genuino y de limpia conciencia. Y aquí está la corona de lo que estoy diciendo: fe no fingida. Pablo sabía lo que estaba sucediendo en la iglesia de Efesio, por eso estaba hablando de esa manera. No ceso de orar por ustedes. Aunque hay estas cosas por ahí, yo no ceso de orar por ustedes. ¿Qué estás pidiéndole a Dios para con tus hermanos? ¿Para con tu familia? ¿Para con tus amistades? Pablo le pedía, no se olvidaba de orar por ellos en sus oraciones. Sabía lo que estaban haciendo, sabía lo que sucedía en aquella iglesia. Hermano, amigo, lo invito a que ore a Dios pidiendo algo específico acerca de sus hermanos en la fe, su familia, sus amistades, y le voy a dar, bíblicamente hablando, lo que Pablo pedía a Dios para la iglesia de Éfeso. Versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esta era la petición de Pablo. Pablo pedía espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa era la petición de Pablo. Pablo, por ahorita, él no pedía cosas materiales. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. O estas cosas, estoy equivocado, dice, y estas cosas serán añadidas: comida, vestido y algo más ahí. Son tres cosas. Esto os será por añadidura, dice la Biblia. Pero tenemos que buscar primero el reino de Dios. Pablo aquí, su petición era que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría, voy a dar la definición de sabiduría: conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Eso era exactamente lo que Pablo estaba pidiendo para la iglesia en Éfeso: que su conocimiento fuera amplio y fuera profundo, aunque lo iban a adquirir estudiando, leyendo ya los pergaminos de aquel tiempo, y a través de la experiencia que fueran viviendo cada día ahora en esa nueva vida en Cristo, en el Evangelio. Iban a ir adquiriendo experiencia también, pero también necesitaban estudiar, buscar de ese conocimiento profundo, amplio. Y esa es la petición de Pablo a Dios para con la iglesia en Éfeso: un espíritu de sabiduría, dice el versículo 17, y de revelación en el conocimiento de Él. También sabiduría es facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Eso era lo que Pablo estaba pidiendo a Dios: que aquellos nuevos creyentes actuaran con sensatez, actuaran con prudencia y que actuaran acertadamente. Eso es lo que Pablo estaba pidiendo, hermano, amigo: que tuvieran un conocimiento amplio también de nuestro Dios.
lo iban a obtener a través del tiempo, a través de su experiencia también. Sinónimos de sabiduría: cordura, juicio, prudencia. Hermano, amigo, ¿cuál es tu petición a Dios para con tus hermanos en la fe, tu familia, tus amistades? ¿Cuál es tu petición? Pídele a Dios que les dé sabiduría, espíritu de sabiduría y de conocimiento y de revelación en Él, para que lo conozcan mejor, para que cuando se entreguen a Él lo hagan en una manera genuina si no lo han conocido, y jamás se aparten de Él, jamás se aparten de Él. Ahora, hablábamos de espíritu de sabiduría en el versículo 13, y la Biblia dice en Proverbios 1:7, muy conocido este versículo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, cuando Pablo pedía a Dios un espíritu de sabiduría, lo que estaba diciendo era: Señor, te pido en mis oraciones, que siempre me acuerdo de los Efesios, te pido que estas personas, el principio de la sabiduría es el temor a ti. Te pido que te teman a ti, no que te tengan miedo, que te respeten, que te den la reverencia, que te den la honra y la gloria que tú te mereces. Eso era lo que Pablo estaba pidiendo en sus oraciones por aquellos nuevos creyentes de la iglesia en Éfeso. Dice la Biblia, quizá usted se queda: bueno, hermano, ¿y cuál es el temor a Jehová? Bueno, acabo de mencionar, no es de tenerle miedo, es de tenerle respeto a nuestro Dios. Y cuando digo temor, usted dirá: temor, miedo. Dice la Biblia en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Pero Pablo pedía revelación también. Y esto es lo que significa revelación: descubrimiento, manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Aquellos hombres estaban entrando nuevecitos al Evangelio, a entregar sus vidas a Jesús. Y esta es la petición de Pablo: dale sabiduría, mi Dios. Dales entendimiento, dale revelación, que puedan entender tus revelaciones con entendimiento, para que sean mejores hijos tuyos. De esa manera es difícil que una persona con sabiduría, con entendimiento, con revelación, se aparte de las cosas de Dios después de haberlo entendido. Hermano, amigo, es difícil que se aparten de todo esto si entienden bien las cosas. Otra definición de revelación: en la tradición bíblica es una manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Ya Dios había dicho muchas cosas en el capítulo 1. Los bendijo, los eligió desde antes de la fundación del mundo, los predestinó, los hizo aceptos, los redimió, los selló. Hermano, amigo, ya Dios les estaba revelando muchas cosas, y al darles entendimiento iban a entenderlo con un pensamiento espiritual, y difícilmente cuando vinieran aquellos que estaban enseñando diferente doctrina, difícilmente los iban a hacer salir de lo que habían creído. ¿Qué estás pidiendo tú a Dios para con tus hermanos en la fe, tu familia, tus amistades? Porque Pablo, su petición de él, no se olvidaba de hacer esa petición y de dar gracias. No se olvidaba, hermano, amigo, ahí lo dice el versículo. No se olvidaba. ¿Cuál era su petición? Que Dios les diera espíritu de sabiduría, dice la Biblia, y de revelación en el conocimiento de Él, dice la Biblia. ¿Sabe? El Señor Jesucristo también
oró de esa misma forma, si lo puedo decir de esa manera, en Juan capítulo 17, versículo 1 al 3. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti y a nuestro Señor Jesucristo, a quien has enviado. Esa era la oración de Pablo, y lo podemos mirar también con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu oración a Dios para con tus hermanos, para con tus familiares? ¿Cuál es tu oración? Te invito, hermano, amigo, te invito a que tu oración sea esta. Que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, hermano, amigo. Y los que no han venido todavía a Cristo, los invito a que vengan a Cristo. No hay mejor vida que estar en los caminos de Dios. No hay mejor vida. No la hay. Lo digo con seguridad de lo que estoy hablando. No hay vida. La gente puede tener todo lo que quiera tener. Si no tiene a Cristo, está vacío. Está vacío, hermano, amigo. Y se ha visto en grandes personajes que finalmente acaban por ahí matándose a sí mismos. Eso se llama suicidio. Y la gente dirá, ¿por qué si lo tenía todo? Porque vivir sin Cristo, teniéndolo todo, es una vida vacía. Y quizá no tengamos tantas cosas, pero tenemos a Cristo, aleluya, amén. Gloria a Dios. Por eso lo invito a usted que está ahí mirando. Ore para que sus hermanos en Cristo, sus amistades, sus familias, si no conocen de Dios, lleguen a conocerlo y Dios les dé el espíritu de sabiduría y de revelación y de entendimiento, de conocimiento en Él, en Dios. Lo invito, no deje pasar más tiempo, entréguese a Dios, espíritu de sabiduría para entender la revelación, puedan conocerlo mejor. Lo hice así en resumen más rápido. Versículo 18 al 23, Pablo oraba para que los ojos del entendimiento de aquellos creyentes fueran alumbrados. ¿Cuál es su petición de usted a Dios para con sus hermanos, sus familiares, sus amistades? ¿Cuál es su petición? Pablo oraba para que los ojos del entendimiento de aquellos creyentes recién convertidos fueran abiertos y entonces pudieran entender todo lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Yo no le estoy diciendo que la vida en Cristo es fácil, no me confunda, yo no dije nada de eso. No lo dije así. A nadie me atrevo yo a decirle que la vida en Cristo es fácil. No, a nadie se lo digo. Los apóstoles, excepto el hermano Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan y el libro de Apocalipsis, él fue el único de los apóstoles que se murió de edad avanzada. De ahí en fuera, todos los apóstoles del Señor sufrieron tormentos, sufrieron muchas cosas. La vida en el Señor Jesús no es fácil. Yo no dije nada de eso. Pero tienes una llenura. Tengas o no tengas, tienes una llenura dentro de ti. Pablo oraba para que los ojos del entendimiento de aquellos hombres fueran alumbrados. Miren lo que voy a decir en mis notas. Una mente con iluminación espiritual es el único medio que permite
entender. Una mente con iluminación espiritual es el único medio que permite entender, apreciar de verdad la esperanza y la herencia en Cristo, así como vivir para Él en obediencia. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando nuestros ojos de nuestro entendimiento sean abiertos por la petición que alguien esté haciendo por ahí a Dios a favor de nosotros. Pablo lo hacía, hermano, amigo. Pablo lo hacía para que ellos pudieran entender todo lo que recién estaban comenzando a aprender. Versículos 19 y 20. Mira, estos textos son demasiado profundos, desde el 15 hasta el 23. No estoy diciendo que del 1 al 14 no lo son demasiado profundos. No lo puedo explicar en este mensaje, solamente doy a entender la idea de lo que quiero que aprendamos el día de hoy. Porque quizá pudiéramos sacar un mensaje de cada versículo, hasta de una sola palabra, sacar un mensaje y durar meses hablando de la misma palabra. Lo único que pido acá es que entendamos la idea principal del tema sencillo que estamos compartiendo el día de hoy. ¿Qué estás pidiendo a Dios para tus hermanos en la fe, o para tu familia, o para tus amistades? ¿Cuál es tu petición delante de Dios a favor de esas personas que acabo de mencionar ahorita? Son demasiado profundos estos versículos, no los puedo explicar aquí en 45 minutos, pero la idea principal sí quiero que cada uno de ustedes la lleve. Y mientras hablo aquí, sé que Dios les da más pensamientos en ese lugar donde ustedes están. Dijo esto, pero yo puedo también tomar esto y ponerlo y hacerlo más sabrosa la enseñanza que está dando Él. Él se quedó corto, pero yo le pongo algo más y le voy a dar más sabor a lo que me está diciendo, y lo voy a hacer una aplicación hermosa a mi vida y lo voy a poner en práctica. Amén. Aleluya. Ese es mi deseo. Ese es nuestro deseo. ¿Cuál es su petición a Dios para con sus hermanos en la fe, su familia, sus amistades? Porque el de Pablo era muy interesante, era muy espiritual, era demasiado hermosa la petición de Pablo a favor de la iglesia en Éfeso. Pablo les hablaba a aquellos hombres que aquel mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo llevó nuevamente a la gloria para sentarse a la diestra de Dios, estoy del versículo 19 al 20 por ahorita, es dado a cada creyente en el momento que se convierte a Cristo. El poder que levantó a Cristo de los muertos para sentarlo a la derecha del Padre y de ahí interceder por cada uno de nosotros es dado a los creyentes en el momento que le entregan su vida a Cristo, cuando se arrepienten y oyen la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y creen y son sellados con el Espíritu Santo. Ese poder es dado al creyente. Y quizás usted dirá, ¿y cómo comprueba eso? ¿Por qué se atreve a hablar de esa manera? Porque la Biblia lo dice. Usted ya sabe. Siempre busco por ahí con qué apoyar lo que estoy hablando. No me gusta hablar por hablar. Dice la Biblia, versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús dijo a sus apóstoles y a los creyentes del día de hoy, de ese tiempo, que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre de ellos. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo llevó a la diestra del Padre y lo sentó en su trono para interceder por nosotros, es el mismo poder que habita en usted
y en un servidor. Lo único que estaba haciendo Pablo era decirles a aquellos hombres que en su oración él estaba pidiendo a Dios que les enseñara, escúchame esto que voy a decir, cómo usar ese poder que habitaba en ellos, habita en un servidor y habita en usted si ha creído en Cristo Jesús, si ha entregado su vida. Ese poder habita en usted. El mismo poder que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos y lo subió hasta los cielos y lo sentó a la diestra del Padre, donde dice el versículo 3 que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pablo no oraba, no hacía memoria de aquellos hermanos de Éfeso pidiéndole a Dios ese poder. Pablo oraba a Dios para que ellos supieran cómo usar ese poder, se dieran cuenta que ya habitaba en ellos, ya lo poseían ese poder. Esa era la oración de Pablo. Regreso al tema principal. ¿Qué estás pidiéndole tú a Dios? A Dios para con tus hermanos en la fe, para tu familia, para tus amistades. Esta sería una buena lista de comenzar a pedirle a nuestro Dios. Espíritu de sabiduría y revelación y entendimiento. Todas las cosas que he estado mencionando aquí es una buena lista para pedirle a nuestro Dios a favor de las personas que tú quieras. Pide. Versículo 18, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es lo que estoy hablando. Ese poder ha sido depositado en ti si has creído en Dios. Ahí está ese poder. Lo único que necesitamos es que Dios nos enseñe a usarlo de la manera adecuada, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, casi estoy terminando, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre, dice la Biblia, en el versículo 21. Este es el Jesús, el Todopoderoso, del cual nosotros hablamos a las personas e invitamos a que pongan su confianza, su fe, le entreguen su corazón a Él, a Jesús. Este es el Cristo del que nosotros hablamos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Y esa era la petición del apóstol Pablo a Dios para con los efesios, que entendieran todas estas cosas que estoy mencionando ahorita, bíblicamente hablando, hermano, amigo. Esa era la petición de Pablo. ¿Qué está pidiendo usted a Dios para con sus hermanos en la fe? ¿Para con su familia? ¿Para con sus amistades? ¿Cuál es su petición? Esta es una buena lista para comenzar a pedir a nuestro Dios por las personas que nosotros querramos estas cosas que hemos mencionado. Casi para terminar, versículo 23. 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, por líder, si puedo decirlo de esa manera, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Rápidamente, mis hermanos, esa era la oración del apóstol Pablo a Dios para con los efesios. Que Dios derramara todas estas bendiciones sobre de ellos. Mencioné algo de Timoteo, donde la iglesia estaba sufriendo porque había personas que enseñaban diferente doctrina.
muchas cosas, historietas de ciencia ficción enseñaban otras personas allí. Pablo, la oración de él era que Dios les diera entendimiento a aquellas personas, sabiduría, revelación en el conocimiento de él, lo pudieran conocer verdaderamente. Y hoy quiero decir esto rápidamente. Si tú no has conocido a Dios, has escuchado quizá la palabra de verdad, el evangelio de la salvación lo has escuchado, pero quizá te ha faltado creer. No es suficiente escuchar nada más. No importa lo que escuches, no es suficiente. Si oyes la palabra, pero no haces nada, no es suficiente. Si oyes el evangelio y no haces nada, no es suficiente. Tienes que creer. Y ahí es donde te invito. Si nunca has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y que esta petición se haga efectiva en tu vida, que Dios te dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y tus ojos sean abiertos, sean alumbrados espiritualmente hablando, y entiendas todo lo que Dios tiene para ti. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que en este momento inclines tu rostro y repitas conmigo una oración parece tan sencilla, pero que si lo haces genuinamente y cuando recibes a Cristo comienzas una nueva vida en su camino. Esta oración tan sencilla, no por mí, por lo que dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Escucha, si nunca has hecho esa oración, y te digo tan sencilla, esa oración que la gente ve tan sencilla pudiera llevarte hasta la vida eterna después de aceptar a Cristo en tu corazón. Ora conmigo si nunca lo has hecho. Padre, Dios, hoy reconozco que soy un pecador. Pero hoy también me quiero arrepentir de mis pecados y pedirte que me hagas una nueva persona. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú lo levantaste de los muertos. Y lo confieso con seguridad que eso me dará la salvación al vivir una vida agradable de testimonio delante de ti. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Y eso es lo que estoy haciendo hoy en este día, Padre. Pido que tu Hijo Cristo Jesús more en mí. Cambie mi vida, me ayude a vivir para ti. Entrego mi vida hoy completamente a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te hago esa petición, Padre. Amén. Amén. Si usted ha hecho esa oración por primera vez, yo le invito a que se comunique con algún conocido que usted tenga, que esté asistiendo a alguna iglesia, para que se le pueda dar seguimiento, enseñanza de la palabra, y usted pueda crecer más todavía espiritualmente. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por tomarse su tiempo de mirar los videos. Sé que a veces soy un poco más breve, a veces un poco más tardado, pero mi deseo, nuestro deseo es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y si Dios lo permite, por acá nos miramos el miércoles, si Dios quiere, a las 6:30. Si alguien tiene alguna necesidad de oración y tiene mi número, me puede mandar mensaje directo o deje su comentario ahí al pie del video para que podamos estar orando por usted. Que mi oración desde hace mucho tiempo, por muchos de los que están ahí, ha sido la misma que el apóstol Pablo. Que Dios abra el entendimiento de todos. Dios les bendiga. Amén.